Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ok, pongan una señal ahí en Colosenses 3:5 y vamos a ver un versículo, Romanos 6:6. Romanos 6:6. Y vamos a estudiar este versículo. Dice así, Romanos 6:6: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ok, si Romanos 6:6 que acabamos de leer dice que ya murió nuestro viejo hombre y dice que fue destruido el cuerpo de pecado, entonces aquí viene una pregunta: ¿por qué dice Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros? ¿Por qué? La misma Biblia nos lo explica. Vamos a echarle un vistazo al mismo Romanos 6:6. Vamos por partes. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ok, nuestro viejo hombre es nuestra antigua manera de vivir. Ese es el viejo hombre. Ese fue crucificado y muerto, el cuerpo del pecado, dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Aquí el cuerpo de pecado es nuestra tendencia, la fuerza del pecado que nos impulsaba a hacerlo precisamente. Pero la palabra destruido en el griego es importante estudiarlo aquí en este caso, porque el cuerpo de pecado sea destruido significa en el griego dejar inutilizado, dejar algo sin poder para volver a hacer algo, ¿sí? En este caso, nuestra naturaleza pecaminosa, que fue la que murió, quedó inutilizada y sin poder absoluto para volver a arrastrarnos por el pecado o hacia el pecado. Es decir, fíjense, nuestra antigua vida, nuestra antigua manera de vivir, pues ha muerto. Sin embargo, nuestra carne todavía está aquí, todavía estamos aquí, ¿verdad? Nuestra carne lleva la inercia del pecado, ¿sí? Esa batalla de nosotros ahora como hijos de Dios contra el pecado durará hasta que muramos o Cristo venga y nuestro cuerpo sea glorificado, ¿sí? Y entonces será libre este cuerpo de esa inercia hacia el pecado. Y en lo que sucede que Cristo venga o muramos para ser liberados de este cuerpo de pecado, aquí es donde entra el proceso de la santificación. ¿Cuál es? De que cada día nos vamos apartando y dejando más el pecado, ¿sí? Porque el pecado ya nos enseñorea de nosotros. Por ahí en el mismo versículo de Romanos 6:6 nos dice cuál fue el propósito de que el cuerpo de pecado haya sido destruido o inutilizado, a fin de que, ¿qué dice? No sirvamos más al pecado. Aquí servir se traduce también para que no sigamos siendo esclavos del pecado. Ahora, viene una pregunta muy importante. ¿Un cristiano nacido de nuevo así realmente puede ser esclavo del pecado? No, ya no. ¿Pero tiene el potencial de pecar? Sí. Ustedes ya a estas alturas entienden la diferencia. Ciertamente ya no estamos bajo el yugo del pecado. ¿Por qué? Porque ahora ya podemos decir no al pecado. Antes no podíamos, porque nuestra naturaleza nos lo impedía. ¿Sí? Éramos malos, caídos, sin fuerza para resistir todo eso. Pero el que está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Entonces, ya no estamos bajo el yugo del pecado, porque ahora podemos decirle no al pecado, ya podemos decir no.
Y ya luchamos y ya nos aflige cuando viene la tentación y ahí estamos en esa lucha. Pero vamos a ver cómo y dónde es la lucha contra el pecado. ¿En qué consiste y dónde se da y cómo? Para comprender un poquito más esto. Romanos 7:18. Romanos 7:18. Aquí Pablo narra dónde y cómo es la lucha contra el pecado. Fíjense, Romanos 7:18 dice, y yo sé que en mí, pero luego aclara, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. ¿Qué significa eso? En mi hombre interior, ese quiere deleitarse en Dios, ese quiere hacer el bien, pero no el hacerlo. El no hacerlo, ¿dónde está? Díganlo fuerte. En la carne, ¿sí? O sea, todos aquí, los que estamos aquí en este salón, sabemos que mentir es pecado, ¿sí o no? Y la Biblia dice, hablen la verdad. Lo sabemos, pero se presenta la tentación para mentir. Y ahí es donde está la lucha, ¿entienden? Ahí es donde está la lucha, ¿sí? O sea, en nuestro hombre interior la nueva naturaleza esa quiere ir siempre en pos de Dios, es la que nos impulsa hacia las cosas de arriba, pero la carne nos jala hacia las cosas terrenales. Vamos a Romanos mismos, pero en el mismo capítulo 7, en el versículo 22. Aquí nos lo dice un poco más claro. Pablo dice, porque según el hombre interior es el hombre nacido de nuevo, ¿sí? Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Claro, porque su alimento es la palabra, ¿sí? Es Dios mismo, somos seres espirituales. Versículo 23, dice, en mi hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley, subraya otra ley. ¿En dónde? ¿En dónde está esa ley? En mis miembros, en mis ojos, mis manos, ¿sí? Mis sentimientos, mi voluntad. Hay otra ley, ¿sí? Que está en mis miembros. El hombre interior ese es de Dios, ese es nacido de nuevo, ¿sí? Pero hay una ley que está aquí, en la carne, ¿sí? En mis miembros, dice, que se revela contra la ley de mi mente. Aquí mente es del hombre interior, ¿sí? Se revela, o sea, se pelean, se contraponen, se rechazan mutuamente, ¿sí? Lo que decimos el espíritu y la carne, ¿sí? Dice, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ok, ahí está la lucha, ¿no? Tus miembros, tu ser interior. Pero mira, Romanos 8:1. Dice Pablo en Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este mismo versículo en la versión Palabra de Dios para Todos se lee así. Así pues, ahora Dios no condena a los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Por qué no nos condena? Porque ya no hay condenación a los que están en Cristo Jesús, porque ya somos sus hijos. Ya nacimos de nuevo, ¿sí? Por eso es que ya no hay condenación para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestros pecados ya fueron juzgados en la cruz de Cristo cuando creímos. Y no podemos ser juzgados dos veces por el mismo delito. Ni aquí en la tierra se usa eso, ¿sí? Entonces, si ya no hay condenación en Cristo Jesús, estamos seguros en la salvación, pero todavía, mientras estemos en esta tierra, vamos a seguir luchando, hermanos, contra lo malo, ¿sí? Por eso dice que busquemos las cosas de arriba, no las de la tierra. Si alguno ama al mundo, las cosas que están en el mundo, pues todo eso alimenta ¿qué? ¿El espíritu? No me digas. ¿A poco ver el concurso de Miss Universo alimenta tu espíritu? Pues alimenta la lujuria y la carne y la vanagloria y cuanta cosa, ¿o no? Y ahí está la lucha, ¿verdad? La única diferencia es que ahora tú ya puedes decir no y le puedes cambiar, ¿sí? Entonces, mira, ¿cómo? Si ya no hay condenación para los que están unidos en Cristo Jesús,
Entonces, ¿cómo debemos entender Colosenses 3:5? Vamos otra vez. ¿Cómo entender Colosenses 3:5 que dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros? ¿Saben qué se refiere? Significa vencer la inercia del pecado que está en nuestros miembros. Vencer la inercia del pecado que está en nuestros miembros. ¿Sí entienden lo que es la inercia, no? No, bueno, a lo mejor tú por el idioma, ¿no? La inercia es, por ejemplo, tú vas en un colectivo de Guadalajara, en un camión de los de aquí de Guadalajara, de esos que juegan carreritas con el pasaje. Entonces se pasa un alto y tú vas a la velocidad porque vas en el camión y de pronto frena así intempestivamente. ¿Y qué pasa contigo? Tú te sigues, esa es la inercia. ¿Sí? O sea, la misma velocidad, esa es la inercia. Entonces, tú y yo estábamos acostumbrados a pecar así, con toda la extensión de la palabra. Llegamos a Cristo, pero todavía traemos una inercia. No, es que hiciste así como que no entendiste. No entendiste. O sea, traemos una inercia. Nuestros pecados son perdonados, pero todavía los ojos traen una inercia de andar viendo lo que no debemos, de hablar lo que no debemos, de desear lo que no debemos, porque estaba acostumbrada a la carne y la carne necesita eso. Por eso este cuerpo necesita morirse. ¿Cuántos anhelan morirse ya? ¿Cuál quieres que te cantemos en tu funeral? Esa es la única manera en que nos vamos a deshacer de este cuerpo con esa inercia, ¿no? ¿Cuántos luchan con su carne? ¿Sí luchan o no? ¿Cuántos luchan con sus pensamientos? A ver. Yo pensé que nomás yo. Entonces, mira, eso significa hacer morir lo terrenal. O sea, venciendo la inercia. Y la inercia es una fuerza, ¿cierto? Frena, se detiene el camión, pero tú llevas una inercia, llevas una fuerza que te estrellas allá con el chofer, ¿sí? Esa fuerza, la única manera de detener esa fuerza, esa inercia, es con una fuerza más grande. Los frenos en el camión son los que paran la fuerza que lleva la velocidad del camión, por los frenos, ¿sí? Entonces, ¿qué se necesita? Un freno. ¿Entiendes? Para sujetar la carne. Y Pablo lo pone en Romanos 8:2, en Romanos 8:2, lo que dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. ¿Que dónde está esa ley del pecado? ¿En dónde está? ¿Se alcanza a notar la diferencia? Que nuestro hombre de pecado ya se murió. Eso ya murió. Ahora somos nuevas criaturas. Pero el cuerpo, en este cuerpo hay una ley, que es la inercia, que nos quiere seguir arrastrando al pecado. Pero como la única manera de tener esa inercia es con una fuerza mayor, ¿cierto? Para poder frenarla, como los frenos pueden detener esa fuerza. Entonces, ¿qué es el freno? ¿Es ese freno? ¿Cómo es ese freno? Aquí nos lo dice. La ley del espíritu de vida, o sea, vida nueva, poder de Dios en nosotros, en Cristo Jesús, me ha librado, o sea, me ayuda a frenar, ¿qué? La ley del pecado y de la muerte, porque la paga del pecado sigue siendo muerte, ¿no? ¿Que dónde está esa ley de pecado? En nuestros miembros, ¿sí? Este mismo versículo en la versión Palabra de Dios para Todos, Romanos 8:2 dice, porque por medio de Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida, te liberó de la ley que trae pecado. Ahí está más entendible, ¿no? Lo voy a leer de nuevo. Porque por medio de Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida, te liberó de la ley que trae pecado y muerte. O sea, ya no te arrastra como antes. ¿Por qué? Porque ahora ya lo puedes frenar. El freno es no, ¿sí? Pero tiene que ser
una ley más fuerte. Ustedes saben que hay una ley de gravedad, ¿verdad? Esa ley de gravedad, bueno, pues todos la conocemos, todos fuimos a la escuela, ¿no? Que todo objeto con un peso específico pues tiende a caer al vacío, ¿no? O sea, lo suelto y siempre, porque pesa más que el aire. Hay una ley que Dios puso. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esa ley? Porque si no, no hubiéramos volando, ¿no? La ley de gravedad es la que nos hace estar parados y ustedes ahí sentados, bien tranquilos, ¿sí? Pero es una ley, sí o sí, cuando te tropiezas, te vas de boca, ¿sí o no? Sí o sí, no, que por fe voy a volar, no, que voy a volar. Por ley de la física, te caes, ¿sí? No te fijas dónde pisaste, te tropiezas, aunque seas hijo de Dios. Es una ley, ¿cierto? Entonces, siempre te tropiezas o se derrama algo, se cae algo, siempre, aunque esté, miren, hasta este papel, siempre, qué enfado, ¿no? Qué enfado, mira, pues siempre todo se va siempre. Ahora, fíjense esta ilustración, la ley de gravedad tiende hacia abajo, ¿sí? Entonces, mira, la suelto, pero la agarro y ya no se cae. ¿Por qué? Porque hay una fuerza, no porque la agarro, no, porque hay una fuerza mayor que detiene la caída. Pues eso es lo que tienes adentro. Por eso a los que dicen, es que yo no puedo, no, es que no has entendido. ¿Cómo que no puedes? Ahora eso es lo que dice Romanos 8:2. Es que no puedo dejar de no sé qué, no, entonces eres esclavo del pecado, no puedes. ¿Cómo está el asunto? No, pues lo que pasa es que no sabes decir no, y no sabes usar esa fuerza del Espíritu de vida en Cristo, claro, porque alimentas la carne, y está más fuerte que tu espíritu. Por eso dice, llénense de la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, fortaleceos en el hombre interior, busquen las cosas de arriba y no las de la tierra, ¿sí? Es como esto, mira, aquí tenemos a un perro, un Rottweiler, así bien alimentado, así, esa es la carne. Si le dejas de dar su comidita, ¿qué pasa con el Rottweiler? Se va debilitando, ¿no es cierto? Y va perdiendo masa muscular y se va debilitando. Y al rato llega el Bambi y hasta una corretiza le pone. Bambi es mi perrito así chiquito, porque el otro ya está todo débil. Ok. ¿Quieres hacer morir lo terrenal en ti? Ya no alimentes tu carne. Ok, una de las cosas que la carne nos tiende a hacer es amargarnos porque alguien nos hizo algo. ¿Y cómo alimentas esa carne? Siempre estás, ay, es que me hizo. Ya, deja de comer. Y con todos, y a cada rato, pasa una semana y vuelve a salir a la luz lo que te hicieron. No, es que lo que me hizo la hermana aquella, lo que me hizo mi papá cuando yo era niño, y que no sé qué, y se me hace que es lo que me tiene atada. Y lo único que estás haciendo es alimentar, ¿qué? Tu amargura. Eso es. Ay, no puedo dejar de ver pornografía, dicen algunos. Pues apágale, hermano. ¿Qué? ¿No tienes fuerza para, mira, no tienes fuerza, no, para hacerle así? ¿Cómo no vas a tener fuerza? Pues claro, tu carne está, pero si bien como Arnold Schwarzenegger, ¿verdad? Alimentas la carne, por eso dice los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, eso no proviene del Padre de Dios. ¿Quieres tener tu hombre interior más fuerte? Pues aliméntalo. Déjale de alimentarlo otro y verás cómo te empiezas a santificar más y cada vez es más fácil decir que no. Pero la lucha siempre la vas a tener. No me veas así como que no es cierto lo que estoy diciendo, porque esto es que algunos me ven así como diciendo, ay, sí, ¿a poco? Entonces yo te digo, ay, ¿a poco no? Pero ahí está, eso es lo que dice ahí, la ley del espíritu de vida, es una ley más fuerte, me ha librado
de la ley del pecado. ¿No dice eso? ¿Cómo hacerlo real? Por eso Pablo dice a los colosenses: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Sí? Porque ahora ya puedes decir que no al pecado. Ahora, recuerden esto, hermanos, esta es una lucha de toda la vida, ¿eh? Esta es una lucha de toda la vida. Cuando tú estás consciente de esto y siempre estás luchando contra lo malo, la envidia que luego sientes, los celos, cosas de la carne, ¿a poco no te afligen? Y llega un momento que dices: Señor, ¿cuándo vienes? Porque es cansada esa lucha, pero esa lucha no se va a acabar, ¿eh? Lo mismo que no se acaba el poder de Dios, tampoco esa lucha no se va a acabar hasta que nos muramos. Por eso decimos: ya descansó. ¿Sí? Entonces, mira, ¿cómo es que nosotros podemos hacer morir lo terrenal? Sometiendo nuestros impulsos de la carne, pues a la fuerza de la nueva naturaleza, del espíritu, de la ley del espíritu de vida que está en nosotros. Por eso el ascetismo no tiene poder, ¿entienden? Por eso el legalismo no tiene poder alguno contra los apetitos de la carne que ya vimos. Que no toques, que no manejes, que no vayas, que no esto, que no lo otro. Dice, esas cosas tienen cierta reputación de disciplina corporal y disciplina humana, de cierta sabiduría, pero no tienen poder alguno, fuerza. ¿Contra qué? Contra los apetitos de la carne. Por más que ayunes, fíjate bien lo que estoy diciendo, porque parece suena como herejía, pero por más que ayunes, si tú, fíjate bien, no te alimentas de la palabra y estás fuerte en la palabra de Dios, por más que ayunes, ¿qué va a suceder? Nada. Vas a seguir. Por eso la gente cae en el religiosismo. Que la falda, que el pelo, que el quién sabe cuánta cosa. Si de veras queremos andar santos, no te pongas pantalones, le dicen a las mujeres, ¿no? Entonces estas no se ponen pantalones cuando van a la iglesia, porque cuando van a la escuela se ponen. Es que esas cosas no tienen poder alguno. Las prácticas legalistas, ni de ascetismo, ni de legalismo, son prácticas, ¿cómo se llamó la clase? Hace 2 clases, inútiles, no tienen poder alguno, hermanos, contra los apetitos de la carne. Entonces, volvamos aquí a Colosenses 3. Si han resucitado, busquen las cosas de arriba, etcétera, etcétera, y entonces, al buscar las cosas de arriba, que es la santidad, la sabiduría, la fortaleza en Dios, puedes hacer morir lo terrenal en vosotros. ¿Sí? ¿Me están comprendiendo? Espero haya quedado un poco más claro, ¿no? Entonces, fíjate, haced morir pues lo terrenal en vosotros, y luego nombra una lista, ¿sí? Comienza diciendo fornicación. Esa palabra en el griego se refiere a todo lo que tiene que ver con los pecados sexuales. ¿Sí? Eso es terrenal. 1 Corintios 6:18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y somos templos del Espíritu Santo. Entonces, haces morir la inmoralidad sexual. Y la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ayuda a mantenernos en santidad, ¿entienden? ¿Sí? Una de las tentaciones, así por excelencia, en el ser humano, es lo que tiene que ver con la sexualidad. ¿Por qué hay tanta perversión? ¿Por qué en los pecados de la carne
de Gálatas 5:22, manifiestas son las obras de la carne. ¿Con qué empieza? ¿Qué tipo de pecados? Con los de tipo sexual. Manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, ¿ven? Pecados de la carne, ¿sí? Eso es lo que tiene, porque esa es la tendencia, ¿sí? Y luego sigue diciendo, haced morir en vosotros lo terrenal, en vosotros fornicación, y luego dice impureza. Aquí la palabra impureza en el griego se refiere a los malos pensamientos. A eso se refiere, impureza, o sea, pensamientos impuros. Significan malas intenciones de nuestros pensamientos. ¿Cuántas veces, por eso yo les decía, esa lucha es de todos los días? ¿Cuántas veces estás aún orando y de repente oíste que alguien le dijo a alguien algo, ofendió, y de pronto se te cruza un pensamiento ahí, si lo tuviera cerca yo le daría con el martillo? Y otro dice, no, yo le echaría el carro encima, y de repente reaccionas y dices, ahí, ¿de dónde me vino eso? ¿De dónde te vino? ¿De dónde crees que te vino? Pues de la carne, ¿sí? Pero que esa ley del Espíritu de vida en Cristo te hace controlar tus pensamientos. Porque entonces dices, no, ese pensamiento no es de Dios. Entonces tú dices, yo me resisto a seguir pensando en eso. Y ponte a leer o ponte a hacer otra cosa. Porque mira, hermano, eso es una práctica que tienes que desarrollar continuamente. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque todos los días se presenta eso. Todos los días. ¿Sí o no? Entonces, todos los días tienes que alimentar tu espíritu, todos los días tienes que alimentar tu mente, ejercitarlo en las cosas buenas, etcétera. Proverbios 24:1 dice así, respecto a la impureza, fíjate que habita en nuestra carne: no tengas envidia de los hombres malos, dice, no tengas envidia. Como Asaf, ¿verdad? En el Salmo 73, tenía envidia de aquel Zeta que traía carro nuevo, y él alababa al Señor y no tenía nada, decía. Fíjate nomás. Hasta que entró en la presencia de Dios y se dio cuenta de la verdadera situación de ellos. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. ¿Ves? Entonces aquí lo que nos está diciendo es que tú debes saber escoger a tus amigos. ¿Entendiste eso? Yo les he dicho muchas veces, los voy a repetir. Cuando alguien dice, mis mejores amigos no son cristianos, pues es que tú tampoco eres. Si tus mejores amigos no son cristianos, es porque tú tampoco eres. Porque lo más natural es que te sientas desagusto. ¿Cómo tus mejores amigos? Eso que te lo crea alguien que no lee la Biblia y que no la entiende, porque luego la plática se da así. No, mis mejores amigos no son cristianos. Y luego está ahí tu amiga que va a la iglesia también, tu amigo, ¿no? Tu hermano, tu hermanoide. Y dice, no, sí es cierto, son más buena onda. Los del mundo, ¿a poco no es cierto? Son mejores a veces que los hermanos. ¿Mejores en qué? A ver, ¿alguien me puede decir mejores en qué? Uno se va a ir al infierno y el otro se va a ir al cielo. ¿Cuál mejores en qué? No inventes. Eso es de la carne. Trata de discernir que es tu mente carnal la que te hace pensar desacertadamente, y eso hay que desecharlo. ¿Cómo va a ser mejor un no cristiano que un cristiano? Y ahí está la jovencita cristiana que le habla a un no cristiano. ¿Quieres ser mi novia? Y ella empieza a luchar. Entonces viene el pensamiento, dice, ¿a poco no se porta mejor que los hermanos en la iglesia? Y tú dices, ¿de veras, verdad? Es hasta más educado. No, sí, ¿por qué no?
Y luego tu amiga de veras te dice, no, oye, no, ¿qué no sabes qué dice la Biblia? No te unas en yugo desigual. Pero él es mejor y me lo voy a hacer novio. Y él es más bueno y se porta mejor. Es hasta, creo que es más santo que los hermanos en la iglesia. No te engañes, por favor. ¿Cómo van a ser más santos? ¿Está lavado con la sangre de Cristo? Entonces, ¿cómo va a ser más santo? Que sea un cristiano que está luchando como tú, sí, pero ¿cómo? O sea, no hay control, no hay dominio sobre todos esos pensamientos y pues te arrastran. No, hay que saberlos identificar para resistirlos y decir, no, a ver, alguien tiene que estar equivocado, Dios dice que no, y mi mente natural dice que sí. ¿Quién está equivocado? Bueno, si eres inteligente, te vas a dar cuenta quién es el que está equivocado. ¿Quién? Pues Dios, ¿verdad? Romanos 8:5, mira lo que dice, porque los que son de la carne, Romanos 8:5, los que son de la carne, aquí significa los que no han nacido de nuevo, esos piensan solamente en las cosas de la carne, porque esa es su naturaleza. Entonces, si tú dices que tus mejores amigos y te sientes mejor con los no cristianos que con los cristianos, es que no eres cristiano. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué cosas piensan? En las del Espíritu. El otro día un joven me dice, ay pastor, dice que mire, le voy a decir algo, dice, yo tenía planeado no tener novia hasta terminar la escuela. Le digo, y ya te brincó la liebre, ¿verdad? Dice, es que, bueno, pues es que, le digo, no, pues es que no es malo que tengas un sentimiento. Dice, es que conocí una hermanita aquí en la iglesia. Dice, dice, hermano, dice, es que la verdad me desarmó. Yo dije, a ver, ¿de qué estás hablando? Dice, es que es bien espiritual, dice, hablé con ella tan limpio, hablábamos la palabra y me bendijo mucho. Y le dije, no, pues órale, ¿no? Pero si fuera alguien que no me insinuó que no sé qué, es que aléjate de esa. Pero va a la iglesia, ¿y qué? También el diablo se pone faldas. ¿Cómo no? O sea, fíjate, el muchacho estaba impactado, y luego ya cuando me dijo quién era, fíjate, él estaba impactado de lo espiritual de la muchacha. Qué grueso, ¿no? Y le dije, no, ¿sabes qué? Pues órale, yo te ayudo a orar. Yo lo alenté, fíjate. Pues sí, porque yo conozco a esa muchacha y ciertamente así es. Entonces, el que es aquí y en todos lados. Entonces, fíjate, vamos a Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 se los voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así. Dice, en fin, hermanos, dice aquí, piensen en todo lo que es verdadero. Allí ocúpense. En lo que es noble, en lo que es correcto, en lo que es puro, lo hermoso, lo admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud. Piensen en lo que es digno de reconocimiento y mantengan su mente ocupada en eso. Y ahí ya se ejercita, ¿no es cierto? Se va ejercitando tu mente. El otro día recibí un correo, pastor, estoy muy turbado, parecía un joven, ¿no? Aparte de joven de edad, se ve que tenía poco en el Señor, había tenido un mes. Y dice, es que tengo muchos malos pensamientos y se me hace que no soy nacido de Dios. Entonces yo le dije, a ver, cuéntame tu experiencia desde que naciste. Y me contó. Y dije, no, nació de nuevo.
¿sí? El asunto es que, bueno, yo traté de explicarle esto que les estoy explicando a ustedes, ¿no? Es que mira, ahora tú tienes una inercia y tu mente te quiere arrastrar, pero tú te vas a ir fortaleciendo y vas a empezar a practicar, a dominar, a controlar tus pensamientos, a decir no y a empezar a ocuparte en lo bueno, lo puro, lo santo, en lo que hay virtud. Entonces tú vas a ir, obviamente, creciendo y bueno, entendió y parece que ahí va, ¿verdad? El cristiano. Volvemos a Colosenses 3:5. Haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Esta frase, pasiones desordenadas, habla de sexualidad, pero desenfrenada. Ya es lo más bajo, pues, ¿sí? Dice, no, usted ya no, ¿cómo? ¿Ah? Pues ¿cómo que soy gay y así me hizo Dios, verdad? ¿Y pues, qué pasó? Si Dios no hace eso. Romanos 1:26, mira lo que dice. Por causa de la sexualidad desenfrenada, no tomaron en cuenta a Dios, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. Aquí uso natural es una frase que se refiere a la sexualidad, Uso natural es de un hombre con una mujer, ¿no? El esposo con la esposa. Dice que las mujeres cambiaron el uso natural y desde el versículo 21 hasta el 29 habla también de los varones, dejando el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Cuál es el contra naturaleza? Aquí está hablando del lesbianismo. Y lo cataloga como pasión vergonzosa. ¿Ven? ¿Cómo Dios va a hacer así a la gente con esa pasión? No, lo que pasa es que el pecado tiene al hombre por los suelos. Vuelvo a Colosenses 3:5. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Malos deseos, aquí estoy en Colosenses 3:5. Malos deseos, también fíjense qué cosa, En el griego también significa a pensamientos de índole sexual. Fíjense cómo Pablo está machacando duro y da un énfasis muy fuerte en el aspecto sexual, de las cosas de la sexualidad humana. ¿Ah? Fíjate lo que dijo Jesús en Mateo 5:27 y 28. Mateo 5:27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso decía la ley, ¿cierto? Y dice, mira Jesús, lo que dice en el 28, dice, pero yo os digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Yo quiero que sepan separar e interpretar bien este versículo. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, mirar a una mujer, ¿para qué? Para codiciarla. Aquí la palabra codiciarla, ahorita la vamos a desglosar más abajo, porque abajo viene avaricia, que es codiciar. ¿Sí? Dice, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué significa? No porque ves a una mujer nada más así, no, sino que estás ahí maquinando, pensando, ¿sí? ¿Y eso a qué lleva? No crean que los adulterios se dan nada más así, ay, ¿tú quién es este? Ay, no sé, ay. No. ¿Y este de dónde salió? No se da así, se va dando, ¿sí? Ahí está el hombre casado, ahí está la mujer casada, qué sé yo, están en el trabajo, o hasta en la iglesia. Y ahí está, ay, te regalo este chocolatito, ay, gracias, empiezan por regalar el chocolatito. Luego al rato, ay, qué bonito se te ve ese peinado. Miren, a las mujeres que son las que se deben de dar a respetar, no reciban nada de ninguno hombre, ningún cristiano, que les exalte esas cosas. ¿Entendieron? Porque peligran. Sí, porque luego empiezan y al rato pues, la carne, mira, suéltale y adiós. Y al rato ahí están llorando. ¿Sí? No. Dice en el versículo 5, malos deseos y avaricia, mira, fíjate cómo se van dando los pasos. Y avaricia, que es idolatría. Ahora, la avaricia aquí en el griego habla de deseos desmedidos por tener cosas.
más cosas. Por ejemplo, aquí la avaricia, repito, en el griego son deseos desmedidos por tener más cosas. O sea, ¿tiene algo desmedido de desear casarse? No, ¿verdad que no? Eso está en el plan global de Dios. ¿No? Sí, pero si es un hombre o una mujer casada, ahí ya cambia. O si tiene prometido ya y tú dices, no, pero esa es la que yo quiero, o ese es el que yo quiero, esa es una avaricia, ¿entienden? ¿Por qué? Porque no está correcto eso. Como una vez les comenté de una chava bien sacada de onda, bueno, no es nacida de nuevo sin duda. Dijo, pastor, ayúdeme a orar, me dijo. Dice, es que yo amo a un hermano aquí en la iglesia. Está bien, pero, pero pues date a respetar y todo, y si es de Dios, pues Él te hablará. Entonces, le dije, pues si me quieres decir, pues te ayudo a orar, ¿por qué no? Y cuando me dijo quién era casado, y yo no podía creer lo que me estaba diciendo. Y yo acababa de predicar allá arriba en el lugar santísimo, y estaba ahí, y me dice, no, pues es que es fulano de tal. Le digo, ¿qué? Y así le dije, estás loca, le dije, estás loca. No, es que Dios me dijo en un sueño que era el hombre que me iba a dar. Pero ¿quién no ves que está casado? Pues yo por fe. Le digo, ¿sabes una cosa? ¿Cambia o te vas de la iglesia? Pues ¿cómo? Pues yo por fe, dijo, todavía, y se bajó. Se fue de la iglesia. Y yo en alguna ocasión la vi por ahí, no, pues andaba con un hombre casado. Hace poco vino. Y le dije, ¿qué onda? ¿Sigues con tus rollos? Si quieres venir aquí, necesitas caminar con Dios. No, pues nada más vine porque es que aquella hermana me debe dinero y vine a ver si usted le dice que me pague. No, hombre, pues si yo no soy abogado, yo no soy como para andar, ¿qué te pasa? No, le dices que vete de aquí, vete de aquí. Ahora, si ese casado no anda en el espíritu, anda con su rollo y se da cuenta, pues, por eso se da lo que se da. Y no es así, hermanos. Entonces, avaricia es deseos desmedidos por tener cosas, puede ser dinero. Ahora, ¿necesitamos dinero? Sí, ¿cómo pagas la renta? Pero un deseo desmedido te lleva ¿a dónde? A robar, a fraudear. Por eso la avaricia es idolatría, es como un ídolo, ¿sí? Un deseo desmedido de reconocimiento, o sea, de que la gente te aplauda. ¿Hacia dónde? Codiciar que la gente te esté aplaudiendo te lleva al egoísmo. Por eso los artistas, hermanos, los artistas son bien ególatras. Todos dicen, lo que me alimenta es el aplauso de mis fans. ¿Sí o no dicen así? Lo que me alimenta, yo me debo a mis fans, dicen. Por eso cuando algún artista dice que se convierte y deja, según ellos, dejan la farándula y luego regresan a la farándula, dicen, es que el aplauso de mis fans, dice, los extrañaba mucho. Eso es codicia. ¿De qué? De reconocimiento, ¿sí? De aplauso, y eso es de la carne. Y lo dicen, es que me asesoraban mal, y una cosa es mi carrera y otra cosa es ser cristiano. No me digas. La fama, codiciarla te lleva a la vanidad, ¿sí? Codiciar a una persona igual te lleva al pecado. Por eso dice, y avaricia, que es idolatría. Fíjate, la avaricia inevitablemente lleva a la idolatría.
sin duda. Y a la vez, pues te lleva a la inmoralidad. Nada más vean a Hollywood. Hollywood es el nido de inmoralidad. Hollywood es como una casa de cristal, ¿sí? Que se ve todo lo que hay ahí adentro. Todo el mundo lo ve. ¿Cuántas veces se casan los artistas? Es rarísimo aquel que dura 40 años, 50 años casado con la misma mujer. Y les es tan natural. Oye, pues no dijiste que la querías tanto y que con esta sí ibas a durar toda la vida. Pues sí, pero tú sabes, el amor se acaba. Entonces, pues ya, ¿y qué? ¿Y ahora cómo estás con ella? ¿Y tus hijos qué? Los periodistas, ¿verdad? Que de eso viven. No, somos excelentes amigos. Ella y yo quedamos excelentes. ¿Miran cómo me choca a mí eso? ¿Creen que estamos mensos? Oiga, si no pudieron ser amigos cuando estaban casados, ¿tú crees que son buenos amigos cuando se dice, por favor? Y luego oyes a los cristianoides diciendo las mismas tonterías. Yo me quiero divorciar de mi esposo, pero queremos quedar como hermanos, como amigos. Cálmate. ¿Qué es eso? No, esas cosas son de la carne, hermanos, pero no todos las disciernen. Entonces, fíjate, el antídoto contra la avaricia es el contentamiento. Ese es el antídoto. Contento con lo que tienes. Contento con cuánto tienes. Contento con tu nariz. ¿Entendieron eso, verdad? Contento como estás físicamente. Miren, si les enseñara los correos que me mandan los cristianoides de toda Latinoamérica, algunos son unos son para reírse así de que tú dices, no puede ser. Otros son para ponerse a llorar. De lo frívolo, de lo vano, tú dices, no, oye, ¿eres cristiana? Sí, nací en un hogar cristiano. Porque dicen, oiga pastor, fíjese que yo creo que no ofendo al Señor, dice, porque pues somos templo del Espíritu Santo y yo lo quiero hermosear. Y ya sabes por dónde va. Me quiero arreglar la nariz. Todo, ¿verdad? El busto, todo. Entonces, no, yo ya, yo es el templo del Espíritu y lo quiero hermosear. ¿Verdad que no ofendo a Dios? A veces yo me quedo así, digo, ¿qué les digo? Arrepiéntete. ¿Ustedes creen que hasta ya mejor hay que seguir adelante? Me enfada eso. Entonces, contento con tu posición social, contento con lo que tienes, contento con con los hijos que tienes, con la esposa, con el esposo. Porque fíjense, hay una grave advertencia aquí, Vamos a Colosenses 3:6. Porque fíjense, habla de hacer morir en vosotros lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Dice el versículo 6, aquí viene una advertencia, cosas, esa lista, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Aquí los hijos de desobediencia
son los no cristianos. Dos cosas, anota. La ira de Dios será derramada sobre los que no son hijos de Dios. Nosotros ya no estamos puestos para ira, los pecados han sido juzgados. La ira de Dios es para los no nacidos de nuevo. Romanos 1:18 nos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces la ira de Dios, el enojo de Dios, así, será sobre los no creyentes. Pero, número 2, la disciplina es para los hijos de Dios. ¿Qué prefieres? ¿La ira de Dios o la disciplina de Dios? La disciplina de Dios. La disciplina es para los hijos. Hebreos 12:5-6. Ahí habla de no olvidar la exhortación, que no menospreciemos la disciplina del Señor, que no desmayemos cuando somos reprendidos por Él. Hebreos 12:5-6. Porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Entendieron la diferencia? La ira de Dios, las copas de la ira de Dios de Apocalipsis son contra los no nacidos de nuevo, los que no son hijos de Dios. Pero la disciplina es para nosotros. Entonces, fíjate lo que dice. En las cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales, cosas, la lista que ya estudiamos, en las cuales vosotros también, ¿qué? Noten que hablan un verbo pasado. ¿Qué dice? Anduvisteis en otro tiempo. ¿Cuándo qué? Vivíais. Noten que ya no dice, sigues viviendo. Vivíais en ellas. Luego dice el versículo 8, pero ahora que tienes una nueva vida, dejad también. Ese también, añádelo a la lista del versículos 5 y 6. ¿Sí? Y luego dice, también dejad vosotros todas estas cosas. Ira. Aquí ira significa amargura, producto del resentimiento, ¿sí? Y que te produce ira, enojo. Oyes hablar del que te ofendió y ¿sí? Hebreos 12:15 habla de la raíz de amargura. Y cuando alguien está amargado, siente enojo contra aquella persona, ¿no es cierto? Dice, no, tú vivías antes así, ahora ya no. Ahora ya controla eso, ¿sí? Perdona. Y luego dice, ira, enojo. Aquí enojo en el griego significa, habla de una explosión repentina. O sea, ves que está así como si no, y de repente, ¡ah! Pareces Hulk. Te pones verde, ¡ah! Pero habla de algo repentino. ¿Cuántos luchan con eso? A ver, así sinceramente. O sea, que estás bien tranquilo y de pronto alguien te dice algo, pasa algo y ¡ah! Fíjate, si tú ya lo detectaste, o sea, es bueno cuando yo dije, ¿cuántos reconoces? ¿Tú ya lo detectaste eso? Pídele la fuerza al Señor, ¿sí? O sea, tú ya vas preparado, empiezas a ver qué es lo que te molesta, que de pronto te hace, ¡ah! Entonces tú ya lo anticipas, ¿sí? El otro día estaba hablando con un muchacho que, bueno, yo lo conocí antes de convertirse, y era así bien.
pero iracundo. Y ya ha de tener unos 5 años de cristiano. Y el otro día hablaba con él, estaba ahí con él, y me sorprendió la reacción. Era totalmente distinta. Le dije, oye, no, ¿sabes qué? Has crecido en el Señor. Le dije, porque esto antes te prendías. Dice, no, es que la gracia de Dios me ha ayudado, Dios me ha ayudado. Pero como yo sé que esa es una cosa que a mí me molesta, pues yo lo anticipo. Y ya, no quiero ser muy específico, ¿no? Porque cada quien tiene su rasgo, ¿no? Pero él decía, es que yo sé que eso me molesta a mí. Dice, entonces yo ya lo anticipo y con anterioridad digo, no, tranquilo. Dice, mansedumbre. Y la verdad, a mí me tiene sorprendido está joven, tiene unos 24 años, pero tiene un dominio que ya hasta lección da, me ministra, me gusta platicar con ese muchacho. De verlo crecer, pues te bendice, ¿no? Y luego, un día lo vi que estaba metiendo paz con otros. No, tranquilo. Yo, híjole, sin duda es nacido de nuevo. Pero fíjate, le puso atención ahí. ¿Ves? A mí me dieron un consejo, cuando tú descubras algo que no le agrada a Dios en ti, por ejemplo, si es amargura, búscate todos los versículos que hablan de amargura y estúdialos. Y analiza ahí las historias de que se amargó. Saúl tuvo celos porque gritaron, David mató Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000. Y tuvo envidia, dice. Y si tú eres envidioso, estudia los versículos de la envidia. Esa es la mejor terapia, por decir de una manera, ¿no? ¿Por qué? Porque te estás enfrentando ahí con la cosa. Enojo, ira, malicia. Aquí malicia habla de hacer daño físicamente a otro, Fíjense, en el griego. Habla de hacer daño moral inclusive, ¿no? Malicia, o sea, dice algo de aquella persona pero con malicia. No, dice, ustedes ya no, dice. Y luego dice, blasfemia. Aquí blasfemia se refiere a desprecio por Dios y por las personas. Y luego termina el versículo 8 diciendo, palabras deshonestas de vuestra boca. Habla de palabras fuertes que llevan intención de herir a otros. Esas son las palabras deshonestas. Incluye las palabras vulgares, soeces, ¿sí? Ya no, dice, y termina el pasaje de la clase del versículo 9, no mintáis los unos a los otros. O sea, no intentes engañar a los demás, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, ya no somos esclavos del pecado, en síntesis, pero nuestra carne tratará de llevarnos en su inercia, pero ahora ya sabemos que podemos decir que no, podemos vencer. ¿Cómo? Dejando de alimentar todas esas cosas que están latentes. ¿Sí? ¿Lo entendieron así? Pues pedirle a Dios sabiduría, discernimiento, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos alimenta y nos instruye y nos hace ver nuestra condición. Reconocemos, Señor, que seguimos luchando, los pensamientos siguen cruzando, las intenciones de ira, de amargura, de enojo, de cuantas cosas de la carne en su inercia que nos quieren arrastrar, pero la ley del Espíritu de vida que está en nosotros nos ayuda a decir que no. Señor, ayúdanos, danos la gracia, danos el discernimiento cuando son pensamientos que no son limpios, que no nos engañe el corazón. Te lo pedimos, Señor, sabemos que somos tus hijos y cuando cometemos algunos de estos pecados, por tu gracia, Señor, tu ira ya no es sobre nosotros, pero sí tu disciplina. Y tienes que disciplinarnos y nos levantas para seguir adelante, Señor, caminando cada día en santidad, esperando que tú regreses por nosotros. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Señor. Amén.